Hola, bienvenidos una vez más. Hemos recibido alguna información sobre cómo hablar de sexo, pero a los más pequeños de la casa, especialmente en estos momentos en que todos estamos dentro del hogar y las preguntas de los más pequeños salen a relucir y a veces no sabemos cómo contestar. Bienvenidos a este Light Dust, donde abordaremos cómo hablar de sexo a los más pequeños. Con el pasar de los años nos damos cuenta que las barreras se vuelven cada vez más amplias. Hablar de sexo con nuestros chicos nos resulta mucho más difícil, especialmente cuando los muchachos creen que lo que decimos los adultos está pasado de moda. Y cuando nosotros tenemos el temor de hablar de sexo con ellos, porque creemos que nuestras palabras no siempre serán comprendidas. La educación sexual de nuestros hijos debe ser durante toda la vida, especialmente cuando los chicos inician el proceso de preguntas. No hay que dejarlos con la pregunta en la boca o contestarles sin pensar. Por lo tanto, la educación sexual de los jóvenes o de los niños es sobre todo y lo más importante, la educación sexual de nosotros para poder transmitir la información correcta correspondiente a la comprensión debido a la edad del chico. Normalmente nos toca esperar a nosotros el abordaje sobre sexo. Es muy difícil que cuando un adulto intenta comunicar algo sobre sexo con el joven o con el niño, le diga el más grandecito, ay, ya, tranquilo, no queremos saber eso, qué asco, no quiero conocerlo. O simplemente, mami, papi, tranquilos, y todo eso lo enseñan en el colegio o en la escuela. Pero nosotros debemos pensar, ¿es cierto lo que están enseñando? ¿Hasta dónde se enseña en la institución educativa? ¿Quién está haciéndole escuchar a nuestros hijos algo sobre sexo? Por eso es importante la comunicación con nuestros hijos, especialmente cuando van creciendo. Y si la pregunta va, la respuesta debe ser inmediata. Por eso la educación sexual en nosotros es sumamente importante, porque debemos comprender qué tan veraz, corroborada y científica es la información que nuestros hijos tienen sobre sexo. Pero recordemos que no es lo mismo hablar de sexo que de sexualidad. Hablar de sexo para los psicólogos es estancarnos específicamente en la parte biológica del joven o biológica de la persona. Se le pueden dar muchas acepciones. Hay personas que le dicen de muchas formas dependiendo de su cultura o del grado de educación que se tenga. Sin embargo, nosotros le decimos una palabra muy clara. El sexo es el coito, pero la educación sexual, o sea, sobre sexualidad, debe ir más allá del acto sexual, o sea, del coito. Debe hablarse sobre identidad de género. Naciste hombre, naciste mujer. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes de ti, dentro de ti y para ti? De las creencias, de las experiencias, de los prejuicios, de los sentimientos, de qué sienten nuestros hijos en relación a su cuerpo y a lo que conocen de su sexo. Todos estos conceptos a veces se nos vuelven un problema, ya que son básicamente la parte fisiológica de la respuesta en relación al sexo. Pero nosotros debemos ir mucho más allá de eso. Debemos hacer entender cuál es la relación que existe entre el chico, la chica, los sentimientos, las emociones, los cambios que se dan conforme van creciendo.
Esa es la parte importante de la educación sexual que todo padre debe aprender para poder expresársela a sus hijos. Ojo, observando la edad que tiene cada uno de ellos para no lanzar una expresión que vaya a ser mal entendida o vaya a ser mal comprendida. Siempre debemos pensar que cuando respondemos sobre sexo o sobre sexualidad, debe ir acorde a la edad que tienen nuestros hijos. Aquí se nos proyecta un nuevo problema. Las preguntas abstractas, como ¿y por qué no dejaron jugar a mi amiga fútbol? O ¿verdad que yo puedo jugar a las muñecas con mi amiguito? ¿Por qué razón? Si hasta hace algún tiempo no habían problemas con los juegos interactivos. A partir de cierta edad, los niños, y es muy lógico, se van separando. A veces simplemente por la edad o porque alguien le dijo al niño o a la niña, eso ya no es juego de varones o eso ya no es juego de mujeres. Cuando nos hacen esas preguntas abstractas, más bien es necesario buscar una forma de interrelacionarlos en juegos para que ellos no se sientan desalentados ni abandonados por sus amigos que son del otro sexo. Más bien hay que buscar juegos interactivos que les permitan juntarse un poco más y que la separación lógica de los sexos se dé simplemente por algo natural y obviamente por el transcurrir del tiempo. Durante la etapa que le llamamos pregúntalo todo, no voy a decir todavía años porque eso va para un laidas nuevo, nos resulta interesante la forma como nuestros hijos preguntan. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Como los niños no tienen todavía los recursos de vocablos suficientes como para generar una pregunta bien hecha, a veces sus preguntas se vuelven cómicas o causan un poquito de risa. Bueno, pues evitemos reírnos o evitemos alardear de esa pregunta, ya que se pueden sentir los niños heridos o susceptibles frente a su pregunta. Y va a suceder uno de dos casos. O va a dejar de preguntar porque le da vergüenza y se va a convertir en un niño o una niña introvertida en relación al sexo. O simplemente va a molestarse y va a ir a preguntar a otras personas que a lo mejor cuando contesten no van a tener las respuestas ni correctas, ni científicas, ni orientadas a la sexualidad y al cuidado de su propio cuerpo. Entonces busque las palabras más sencillas que tenga a la mano. Conteste en el momento en que llega la pregunta. Y al final de su respuesta, siempre pregunte, ¿se entendió la respuesta? Y prepárese a una nueva pregunta o a la misma pregunta en relación al mismo tema. En esa preparación está su forma de ver la respuesta. Puede contestar de la misma manera con palabras diferentes, hasta que el niño o la niña, que es todavía pequeño, se sienta satisfecho con la respuesta. No lo evite, no se asuste, no se ría y sobre todo no lo ignore, porque ese es el peor problema que se tiene cuando queremos entablar
una conversación mucho más adelante, especialmente sobre sexo. Ahora deberíamos conversar un poco sobre cada edad en la que los niños empiezan a realizar sus preguntas. Obviamente, desde el momento en que el niño o la niña se da cuenta que su voz es escuchada por el adulto y que el adulto comprende lo que está diciendo, comienzan la infinidad de preguntas. Toda madre y todo padre saben eso. Sin embargo, estas preguntas sobre sexo tienen momentos y tienen motivos. Pero eso lo vamos a dejar para un nuevo Lightcast. Espero que este preámbulo no tan pequeño te haya dejado la comezón de saber cómo hablarle de sexo a tus hijos por edades. Así que gracias por haberme escuchado y no te olvides, usa mascarilla, lleva siempre alcohol, mantén tu distancia y si no necesitas salir de casa, no lo hagas. El virus está allá afuera esperándote y tú aquí adentro estás muy seguro. Gracias, dale un like si te gustó, comparte y espera un nuevo Lightcast muy pronto. Un gusto.